Buenas, que tal? Seja bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. A Bolívia vem passando por uma situação bastante complicada econômica e socialmente, o que desencadeou um período de fortes protestos massivos, com mobilização de vários grupos sociais e étnicos bolivianos, com pedidos de renúncia do presidente e com confrontos com a polícia e até mesmo o fechamento das fronteiras bolivianas. Isso acaba de findar com a retirada dos bloqueios, mas a situação social, política e econômica não mudou tanto. Para entender melhor, nós vamos conversar então com a senhora Paula Garcia, que é economista formada pela Universidade Católica Boliviana e politóloga formada pela Universidade Maior de San Andrés e hoje é pesquisadora líder na Fundação Aro. Quer saber mais sobre o que está acontecendo? Serva o teu mate e vem matear com relações internacionais. Buenas tardes, señora Paola. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sea muy bienvenida a Mateando. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces contextualizando un poco la parte de la estructura política de Bolivia, ¿no? Nosotros estamos viviendo en un mundo repleto de estados nacionales y es con esta estructura política que la mayoría de los que nos escuchan están acostumbrados. Pero Bolivia se define como un estado plurinacional y hay cambios en eso. ¿Qué cambia en la estructura política del estado boliviano? Claro que sí. Primero, antes que nada, decir que Bolivia es un estado plurinacional por el hecho de que convivimos con diferentes naciones. Antes del 2009, e incluso mucho más antes, nos llamábamos República de Bolivia, como cualquier otro país. Sin embargo, a partir de la Constitución Política del Estado del 2009, Bolivia ha empezado a reconocer que somos plurinacionales, es decir, que hay muchas naciones, se reconoce 36 lenguas en la Constitución. Y eso reconoce que también vivimos en un país donde no solo somos criollos mestizos, sino que también hay personas que se reconocen como quechuas, aymaras, como mojeños, guaraníes, que son diferentes grupos de personas que vienen más atrás de la colonia, incluso de la colonización de Cristóbal Colón. Ellos pueden reconocerse si ellos han estado presentes en el territorio boliviano más antes de la conquista. Ellos tienen la capacidad, tienen esa legitimidad de reconocerse como un pueblo, como un pueblo indígena o cultural. eh, y Bolivia es bastante diferente, ¿no? Nosotros vivimos en un territorio donde confluyen diferentes climas, diferentes, no sé cómo llamar, territorios. Y, por ejemplo, tenemos a los originarios y a los indígenas. Los indígenas generalmente son del lado del oriente boliviano, que es decir, La Paz, Oruro, Potosí, y los originarios son del lado occidente de Bolivia. Entonces, eso quiere decir que convivimos demasiado con otras personas. Y eso también se construye con la lengua. Por ejemplo, generalmente en Bolivia hablamos la lengua, lo que es el castellano, pero ellos hablan otros tipos de lengua que son diferentes a lo que es el castellano y que vienen mucho antes de la colonia. Y es por eso que también a partir del 2009 se los ha reconocido. Y ahora vivimos en un estado plurinacional y aquí cabe destacar que sí hay una pelea, ya no tan intensa como antes, de si somos república o estado plurinacional, pero ya no es tan intensa, pero sí seguimos diciendo muchas, o sea, siguen diciendo muchas personas que puede ser República de Bolivia y quieren volver a la República de Bolivia, y otros también sí consideran que somos bien diversos y plurales, y por eso nos quedamos como Estado plurinacional. Bien. Y esos grupos étnicos diferentes, estas naciones diferentes, ¿ellas actúan políticamente de qué manera? ¿Cómo se organizan para participar del proceso político? De hecho, sí, son bastantes. Anteriormente, en el censo del 2001, 62% de la población se autoidentificaba como parte de los indígenas, pero esto ha ido disminuyendo. Para el censo del 2024, de hace 2 años, solo el 38% indicaba que pertenecía a una nación, pueblo indígena originario o campesino, que es un nombre bien largo que lo hemos mantenido. Muchos de ellos sí participan, de hecho, después de que Evo Morales, el anterior presidente de Bolivia, había entrado a la presidencia, al gobierno, muchos grupos han empezado a surgir, ya no solo como forma de
de este área cultural, sino que también se han insertado a esta arena política. Y eso también ha resaltado que se formen organizaciones sociales, que es la que nosotros conocemos como, por ejemplo, los Tupac Katari, los Ponchos Rojos, que tienden a tener los mismos miembros, las Bartolinas, pero incluso más allá, ellos tienen organizaciones bien conformadas que participan del ámbito político. Entonces, no es algo que tú puedas ahora dejarlos de lado, porque sí son importantes, sí se los considera. Claro que tienen sus costumbres, sus usos y costumbres, que incluso muchas leyes pueden diferir o ellos tienen sus propias elecciones, su propia forma de llamar a los elegidos, digamos, a los que han ellos elegido para dirigirlos, que es muy diferente a la nuestra, pero también tienen que participar y se los reconoce y también se los invita a participar. Muy bien, y ahora también llegando para la parte económica de Bolivia, ¿sí? Estamos viendo un periodo de una cierta complicación económica, alta inflación, problema de poder de compra. ¿Cómo está la situación económica de Bolivia y en qué se relaciona esta situación económica en este escenario político con las protestas que estamos viendo? Claro que sí, justamente hemos visto que en estos últimos años ha habido muchos conflictos en Bolivia y eso afecta de manera muy directa a la economía, ¿no? Ya veníamos por una economía bien golpeada porque nosotros dependemos profundamente de los precios del petróleo y era uno de nuestros ingresos más fuertes hasta 2014. Cuando eso ha empezado a bajar, hemos empezado a tener menores ingresos, pero los gastos seguían de la misma forma, ¿no? Seguían siendo altos. En ese sentido, hemos entrado en un déficit como parte del gobierno y ha sido muy difícil mantener los gastos. Con la pandemia del COVID, eso ha empeorado todavía más las cosas, pero ha sido recién el año pasado, incluso hace 2 años, que ya se ha visto los efectos de los gastos que se ha venido llevando a cabo durante todo el gobierno de Evo Morales. Y ese ha sido un problema intenso porque ha sido muy difícil y está siendo muy difícil para el gobierno reducir esos gastos, ese aparato estatal que es bien grande, que aparte genera bonos, o sea, da muchos bonos, da mucho dinero, invierte en muchas cosas y es muy difícil reducir para ellos. Claro, es algo complicado, pero no encuentran otra forma porque tenemos muy pocos ingresos. Y en el sentido de los conflictos, tenemos estas carreteras troncales, ¿no? La red vial fundamental de Bolivia. Entonces, nosotros para conectarnos desde La Paz a Santa Cruz usamos la carretera fundamental que pasa por Cochabamba. Cuando cierran Cochabamba y bloquean el departamento de Cochabamba, los de Santa Cruz no pueden mandarnos comida a La Paz. Y eso hace que la inflación de por sí suba. Y para comentarte, ¿no? Recién hace unas semanas hemos arreglado un conflicto que ha empezado a inicios de mayo y se entiende, ¿no? El contexto político, social y económico del conflicto, ¿no? Era sobre todo de estos sectores sociales que habían votado por el actual presidente Rodrigo Paz, lo habían apoyado en las elecciones para que él gane, porque él había dado una segunda vuelta junto a Jorge Tuto Quiroga, pero al final él ha ganado, prometiendo ciertas cosas que capaz hasta el momento no ha podido cumplir. Además de eso, la economía ha ido mejorando poco a poco, pero no al ritmo que ellos pensaban, que estos sectores sociales pensaban. La canasta básica seguía siendo alta, comprar seguía siendo caro, la gasolina venía de muy mala calidad que ha arruinado bastantes autos y todos estos hechos, además de que otros sectores pedían aumento de salarios y que no se les había cumplido, ha hecho que a partir del 1 de mayo entren en una especie de huelga, especie de conflicto masivo, porque se han juntado varios sectores, no solo los campesinos que forman parte de los Tupac Cataris y Ponchos Rojos, sino también la COP, que es la Central Obrera Boliviana, que tiene una masa grande de personas y bueno, los sectores rurales, los maestros, las provincias, todos se han juntado para que al final han hecho un bloqueo bastante intenso en La Paz, que se ha ido extendiendo un poco en Cochabamba, en Santa Cruz, en otros departamentos, pero el foco ha sido La Paz. Como no entraba nada a La Paz, el problema grande ha sido que no teníamos pollo, huevo, nada, no había carne, o sea, no es que había y había caro. Cuando había, había caro y cuando no había, no había nada. No puedes encontrar nada. Y la inflación ha subido bastante, no tenemos cálculos de cuánto ha subido la inflación, pero sí te puedo decir que un maple de huevo que antes nos costaba 27 bolivianos, digamos, nos ha llegado a costar hasta 70 bolivianos.
un kilo de pollo que costaba 17, 19 bolivianos, ha llegado a costar hasta 80 bolivianos, 60 bolivianos, 70, 80. Era dependiendo de si había y encontrabas la comida. Y era porque principalmente no podían traer la comida de Santa Cruz y de otros departamentos que eran los productores, porque La Paz estaba bloqueada. Eso ha hecho que justamente la inflación en el país, en La Paz, y después también se trasladó a la ciudad de Cochabamba, fuera mucho más alta y obviamente va a afectar a las familias bolivianas. Además de eso, varios productores han perdido el mercado externo. Por ejemplo, los productores de bananas del trópico han perdido el mercado argentino de bananas. Entonces ya no van a poder vender a los argentinos su producto y estamos perdiendo con eso harto dinero. Los turistas ya no quieren venir a Bolivia porque es un país bastante conflictivo y se estima que cerca de 2.000 millones de dólares se van a perder por turismo y se han perdido por turismo estos días. Entonces son varios sectores que ayer justamente ya tuvieron una reunión con el gobierno para hablar de todas las pérdidas que hubo por los conflictos. Y en varios momentos hablaste de Evo Morales. La gente afuera de Bolivia lo ve como una figura que es muy emblemática de la política boliviana. Estuvo 14 años en el poder, dejó el mando en 2019 y hoy se presenta como un líder de las protestas también. Y bueno, quisiera saber si Evo Morales también puede querer volver a la presidencia por parte, con estos movimientos sociales, con las protestas que hubieron en el país. Claro, eso igual hay que entender, ¿no? ¿Cómo llegó Evo Morales al poder? Es que sí llegó con un apoyo bastante fuerte de la ciudadanía, que había tenido gobiernos de derecha probablemente que no habían cumplido o satisfacido sus intereses, y también con una parte grande de la sociedad que sentía que no estaba siendo bien representada. Sin embargo, en el transcurso de los años, finalmente Evo Morales se vuelve una figura bien controversial por no querer dejar la presidencia, cuando ya no era constitucional que él se postule nuevamente. Cuando sale, sí pierde bastante apoyo, pero entra después, años posteriores, Luis Arce, que era su ministro de Economía y parte del grupo interno de Evo Morales. Pero el año pasado él se postula para presidente, quiero decir Luis Arce, y hace que Evo Morales no pueda postularse mediante una ley y también se postulan otros afines a Evo Morales, pero Evo Morales nunca les da su apoyo, ¿no? Esto también marca un hecho de que él es la figura, no puede ser nadie más la figura que él. Y en el sentido de los conflictos, como te comento, no es un sector, son varios sectores que se han empezado a movilizar por estas inconformidades que tenían. Entre ellos, sí estaba Evo Morales, de hecho, él manejaba cierta parte de las personas indicando también que se sentía traicionado y que el pueblo se sentía traicionado por todo lo que estaba haciendo Rodrigo Paz, y él se ha sumado. No hay que decir que no se ha sumado él, de hecho se ha sumado, ha indicado, él tiene su radio programa Causa Chuncoca, que es un programa de radio y también que sale a veces en su página de Facebook, hablando sobre el gobierno actual y incitando a las protestas, incitando a que se tome ciertas unidades del trópico, o sea, que están en el trópico donde sucede de él. Y ayer incluso las personas del trópico han tomado Humopar, las instalaciones de Humopar, que son parte de la policía boliviana. Entonces, eso hace ver que realmente él tiene cierto poder, sí, mantiene cierto poder, sobre todo en el trópico de Cochabamba, que es un lugar clave para que también transiten las movilidades, los autos que transportan la comida y demás. Pero también tiene cierto apoyo en ciertas regiones. Él ha visto que tiene ese apoyo y claro, él lo ha incitado. Entonces, hablar de que él quiere postularse nuevamente me parece algo bien complicado, pero sí quiere tener el poder como yo lo veo, que sí quiere tener el poder, sí quiere poder controlar a alguien que tenga el poder. Y como Rodrigo Paz no ha podido controlarlo, porque él ha pensado en un inicio de que lo podía controlar, como no ha podido controlarlo al final y Rodrigo Paz ha dejado sus ideas de propuestas de gobierno de la izquierda y se ha ido más con los empresarios, ha empezado a hacer estos conflictos. Ahora, otro personaje que surge en esta historia es el capitán Lara, o como el vicepresidente Edman Lara de Bolivia. Es una persona que ha surgido así de la nada y al final le ha dado su apoyo a Rodrigo Paz como vicepresidente y también ha ganado las elecciones junto a él.
Sin embargo, se ha separado mucho de Rodrigo Paz durante los primeros meses de gobierno hasta que han roto relaciones. O sea, el presidente y el vicepresidente están muy separados ahora. Y lo que aquí se piensa es que, claro, Evo Morales no ha podido controlar a Rodrigo Paz, lo que quiere decir por Edman Lara, y controlarlo de cierta forma, haciendo que haya tantas convulsiones, que el presidente renuncie, que asuma a Edman Lara y poder controlar a Edman Lara desde ahí. Para cerrar, yo quiero hacer una pregunta que es inquietante acá fuera de Bolivia. La gente ve eso y se pregunta en la media, en las redes sociales, el día a día, ¿habrá guerra civil en Bolivia? Es una posibilidad. Creo que es bastante, es un escenario, no sé si, no es probable, yo no lo creo probable, la verdad. Es algo complicado que lleguemos a una guerra civil. Sin embargo, sí te debo decir que en estos tiempos de conflictos, los tejidos sociales de nuestro país se han roto y es muy complicado que lo volvamos a reconstruir. En épocas de conflictos siempre hay esta pelea entre los citadinos, los de la capital, los de la ciudad, los urbanos, contra los del campo, los rurales, los indígenas, los campesinos, los masistas, que ya los han llevado en un mismo, los tienen en una misma como en una misma bolsa, ¿no? Los ponen así, ellos son los indígenas, los masistas, todo lo peor. Y del otro lado también ellos no, pero ellos son los extranjeros, son los que nos han colonizado, son los que no nos quieren dejar surgir, no nos quieren dar poder. Entonces, en épocas pacíficas tendemos a convivir bien, tendemos a valorar nuestra cultura, nuestra riqueza, y sabemos que podemos convivir de cierta forma, que hay una cohesión social alta, pero en épocas de conflicto surgen estas peleas internas y estos odios y resentimientos que probablemente se han formado poco a poco a través de los años, no solo ahora, en 2019, cuando hubo la elección y salió Evo Morales, también se formó esa pelea tan grande que un estudio, por ejemplo, de Unámonos, que hizo la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia, junto a Fundación ARU, decía que 2 de cada 10 personas después del 2019 habían cortado lazos con sus amigos o familiares porque no podían convivir con ellos porque su posición política era diferente. Entonces, como que yo corté relaciones con mi hermana y mi mamá porque piensan diferente que yo y no les quiero hablar. Entonces, esos hechos vuelven a surgir en épocas de conflicto y sobre todo en Bolivia, ¿no? No vamos a llegar a una guerra civil, no creo que lleguemos hasta ese punto, porque sí, o sea, se habla de guerra civil tan fácilmente en ciertos sectores, pero es algo bien complicado para todos los países, ¿no? Y para una sociedad también. Pero sí hemos roto hartos lazos, hemos destruido esa cohesión que estábamos formando, estamos bien fragmentados. Y si vienes acá a Bolivia y si preguntas a otras personas, vas a ver que el escenario y la esperanza para el país es bien dura porque esos conflictos no se acaban aquí. Este es un conflicto que acabó porque se hicieron pactos. Es un pacto que se hizo la COP con el gobierno y los movilizados perdieron un sector grande de la COP. Pero si el gobierno no cumple estas demandas, en unos meses, unas semanas, va a volver a haber conflictos. Y nuevamente va a ser así. Este es un hecho que no vamos a perder. Entonces, para el gobierno sí va a ser bien difícil reconstruir estas relaciones entre las personas del campo, los campesinos, los rurales, con las personas, con los empresarios, con los sectores productivos y esta relación que se ha roto ahorita. Muy bien, Paola, muchísimas gracias por su participación. El Mateando por Relaciones Internacionales está de puertas abiertas a vos para siempre que quieras también participar de programas. Te deseamos mucha buena suerte y deseamos muchísimas buenas energías a Bolivia también para que pueda también conciliar todos estos intereses. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ti, más bien ha sido un gusto estar acá.